descubrí que mi papá llevaba más de un año visitando la tumba de mi mamá en secreto, a pesar de que se divorciaron hace 17 años, a pesar de que nunca volvió a hablar de ella, a pesar de que nunca apareció en su funeral. Y sí, esta historia me rompió, pero también me hizo entender cosas de mi padre que jamás hubiera imaginado. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 11 años. No fue un divorcio escandaloso lleno de gritos ni peleas por la casa, pero tampoco fue un acuerdo amistoso. Era frío, era distante, era de esos divorcios donde simplemente notas que algo se rompió y ya nadie tiene ganas de pegarlo. Se hablaban solo para lo necesario, la escuela, citas médicas, horarios, nada más. Para mí, como niño, fue simplemente la rutina. Papá por un lado, mamá por el otro, y yo, sentado a la mitad. Con los años me acostumbré a que mi papá nunca mencionara a mi mamá, ni siquiera por accidente. Era como si un filtro automático borrara cualquier referencia a ella. Por eso, cuando mi mamá falleció repentinamente el año pasado, yo no esperaba nada de él, ni presencia, ni palabras, ni lágrimas. Y así fue. Mi papá no asistió al funeral. Solo mandó un arreglo de flores con una tarjeta escrita tan formal, tan seca, que parecía redactada por un desconocido. Yo pensé, bueno, ya pasaron 17 años. Esa etapa para él quedó enterrada hace mucho. Quedé convencido de eso, y no volví a pensar más en el tema. Hasta hace 2 semanas. Salí del trabajo con la cabeza pesada y la nostalgia usual que me deja pensar en mi mamá. Y sin planearlo, sin pensarlo mucho, decidí pasar por el cementerio. No voy muy seguido. Todavía se siente irreal, como si no debiera estar ahí. Cuando llegué, algo me llamó la atención de inmediato. Había un ramo de flores frescas, pero no eran flores de floristería, no eran arreglos típicos de funeral, eran flores silvestres, como las que mi mamá recogía cuando íbamos al campo los domingos. Me acerqué. No había tarjeta, nada que dijera quién las había dejado. Pensé, quizá algún amigo, algún vecino, alguien que la quería. No le di demasiada importancia. Me quedé un rato, hablé en silencio con ella y me fui. Pero la semana siguiente, las flores silvestres volvieron a aparecer, frescas, recién colocadas. Esta vez, sí había alguien ahí, alguien alejándose. Y ahí se me detuvo el corazón. Era mi papá. Lo reconocí primero por la postura. Mi papá siempre ha caminado con seguridad, con fuerza. Pero ese día parecía más pequeño, como si la vida le hubiera puesto peso en los hombros y él simplemente lo aceptó. Iba caminando lento, mirando al piso, con las manos temblándole un poco. Yo me quedé congelado. Tuve el impulso de llamarlo, de preguntarle qué hacía ahí, pero no pude. No sé si fue shock, miedo, o respeto por un dolor que no sabía que existía. Solo lo observé mientras subía a su carro. Cerró la puerta despacio, como si no quisiera romper el silencio del cementerio, y se fue. Yo me quedé parado varios minutos, mirando las flores, mirando la tumba, mirando el vacío que dejó, y en la semana, esa imagen no me dejó dormir. Un día después, decidí hablar con él. Me senté frente a él en su sala, nervioso, porque sabía que estaba a punto de abrir una herida vieja, quizá muy vieja. Le pregunté, «Papá, ¿tú has estado visitando la tumba de mamá?» No lo atacaba, no lo cuestionaba, solo quería entender. Él levantó la vista, y su expresión, no la voy a olvidar jamás. No fue enojo, no fue molestia, fue miedo, como si acabara de ser descubierto en su verdad más íntima. Se quedó helado, pasó un minuto, luego otro, y cuando finalmente habló, su voz salió quebrada. Me dijo, «Tu madre fue lo mejor que me pasó en la vida. Yo no estaba listo para escuchar eso». Luego continuó, mirando las manos, intentando mantener la compostura. «La perdí, y fue mi culpa. Lo arruiné. Papá,
Intenté decirle, pero siguió. No puedo decir eso en voz alta. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Porque ya no tengo derecho. Papá, claro que... Por eso lo digo allá, me interrumpió. Solo allá, allá, en su tumba, ahí, donde nadie lo escucha, donde puede llorar sin que nadie lo vea, donde puede hablarle a la mujer a la que, según él, le falló. Y esa confesión me rompió. No estaba preparado para una verdad así. Ese día no lo presioné, solo escuché. Me contó cosas que nunca oí de niño, cosas que ninguno de los dos quiso compartir durante años. Me dijo que él siempre pensó que tendría tiempo para arreglarse con ella, que el divorcio no significó que dejara de quererla, solo significó que no supo cómo ser un buen esposo, que se dejó llevar por el trabajo, por el orgullo, por la rutina, y que cuando finalmente quiso reparar algo, ya era demasiado tarde. Me dijo que cuando supo que mamá había muerto, sintió que no tenía derecho a aparecer, ni a llorarla frente a su familia, ni a decir algo bonito en su funeral, porque él fue quien la dejó ir. Por eso mandó flores, por eso no fue, por eso cayó, y por eso ha estado yendo todos los martes, sin falta, llevando flores que recoge él mismo, en un intento torpe pero sincero de pedir perdón. Un perdón que, según él, jamás mereció. A veces pensamos que los hombres no sienten, o que no lloran, o que no guardan secretos emocionales. Pero ver a mi papá confesando eso, verlo encorvado, con los ojos brillando, tratando de mantenerse fuerte, me hizo entender que mi papá dejó de ser un hombre perfecto hace mucho. Pero también dejó de ser un villano. Era simplemente humano, tan roto como cualquiera. Y lo más doloroso fue darme cuenta de algo. Mi mamá murió, y el único que siguió amándola durante todos estos años fue el hombre con quien ella ya no estaba. Desde ese día he sentido algo raro dentro. No sé si llamarlo tristeza, confusión o una especie extraña de duelo renovado. Estoy llorando una versión totalmente nueva de la relación de mis padres. Una que nunca vi. Una que nunca entendí. Una donde, al parecer, todavía existía amor. Es doloroso descubrir que uno de mis mayores recuerdos de la infancia, el divorcio frío, distante, silencioso, no era la historia completa. Había un capítulo oculto, uno que solo mi papá siguió leyendo en secreto. Y ahora, no sé cómo volver a verlos igual. No sé exactamente qué va a pasar ahora. No sé si él seguirá yendo los martes. No sé si algún día me dejará acompañarlo. Pero sí sé esto. A veces creemos que la gente deja de amar porque se separa. Creemos que un divorcio mata el sentimiento. Creemos que el silencio significa olvido. Pero la verdad es que hay amores que se quedan atrapados en el pecho como un eco eterno. Amores que no desaparecen, ni siquiera después de la muerte. Y mi papá, mi padre duro, reservado, orgulloso, ha estado viviendo con ese eco por 17 años. Quizá no fue el mejor esposo, quizá no fue el hombre perfecto, pero perdió al amor de su vida, y eso lo ha marcado más que cualquier otra cosa. Y ahora, cada martes, entre flores silvestres y un cementerio silencioso, se permite decir lo que nunca pudo en vida. Lo arruiné, pero todavía te amo. A veces, los secretos más duros no son los que destruyen familias, sino los que revelan que hubo más amor del que creímos. Y esta historia, aunque me rompió, también me enseñó algo. La gente ama en silencio más de lo que imaginamos. Y a veces, demasiado tarde.